Vamos arriba. Hola, buenos días. Yo en estos breves minutos voy a tratar de explicarles en términos generales cuál es la propuesta curricular, nuestras nuevas bases curriculares para la educación general básica, particularmente en ciencias naturales. Y de una u otra manera, con esta presentación, tratar de darles esta ilustración de cómo ha sido la construcción de nuestros nuevos objetivos de aprendizaje y cómo de esta forma uno promueve el aprendizaje en ciencias para la educación básica, niños de primero básico a sexto año básico. Les cuento que esta presentación tiene tres partes breves. La primera dice relación con el enfoque, es decir, la importancia, el propósito de la prescripción curricular de las bases curriculares de educación básica, porque es importante desde el punto de vista de la promoción de los aprendizajes de nuestros estudiantes, el desarrollo de las ciencias fundamentalmente. La segunda parte dice relación con la estructura, cómo están construidas las bases curriculares sobre la base de qué ideas, de qué grandes ideas desde el punto de vista de la ciencia y de qué forma éstas se estructuran en ejes temáticos o dominios de aprendizaje. Y la última parte es expresarles de una u otra forma cuáles son las orientaciones que hemos desarrollado como innovaciones dentro de los programas de estudio, instrumento que todos ustedes, profesores en las escuelas del país desarrollan como instrumento fundamental para el aprendizaje y la didáctica en ciencias. Digamos. Primero, contarles lo siguiente. Contarles que las bases curriculares de ciencias naturales consideran, desde el punto de vista del enfoque, algunas grandes ideas o algunos focos que son importantes de considerar. El primero es que ustedes deben saberlo, la Ley General de Educación, Ley 20.370, el artículo 27, 28 y 29, prescriben objetivos generales y a partir de ellos la construcción de un currículum nacional que sea capaz de responder a esos objetivos generales y además de promover los aprendizajes en este sentido de ciencia, mandata o desarrolla un nuevo instrumento llamado objetivos de aprendizaje que generen una precisión en términos de las habilidades, los conocimientos y las actitudes que se desarrollan y que se pretenden desarrollar en forma progresiva en nuestros estudiantes de educación general básica. Y a partir de esto decir que esos objetivos de aprendizaje deben ser de un lenguaje claro, preciso y conciso. Nuestra idea es que no existan mayores interpretaciones a partir de esos objetivos de aprendizaje que se prescriben en el currículum nacional y que todos los profesores, si aquí habemos 1000 profesores, los 1000 profesores que estamos acá presentes, seamos capaces efectivamente de comprender y entender la misma intensidad y la misma cobertura de lo que se pretende como aprendizaje en ciencia. Lo segundo es, como ya les decía, esta promoción secuenciada, desarrollada de los conocimientos, habilidades y actitudes que se persiguen en ciencia. Más adelante, a lo largo de la presentación, voy a ir enfocándome en cada uno de ellos, particularmente en el desarrollo de las habilidades y cómo se han construido, se han mejorado la presencia de las actitudes y la reformulación de los conocimientos. La explicitación y aplicación de habilidades de investigación científica. Hablaba delante el colega de Finlandia, hablaba de los procesos de indagación, los procesos de habilidades de pensamiento, etc. Estamos hablando de las habilidades de investigación científica en el contexto de la ciencia escolar. Estamos hablando de esta relación del saber hacer, esta relación de el desarrollar reflexivamente un pensamiento crítico, un pensamiento de calidad que genere metacognición en nuestros estudiantes en la medida en que se va construyendo el conocimiento científico. Bueno, además de eso, efectivamente permite despertar en cada uno de los estudiantes, y eso es lo que se pretende con el currículum en ciencia, el asombro no solamente por las evidencias que van obteniendo, sino que también el asombro de ser capaces ellos mismos, los estudiantes, los pequeñitos, los niños, de darse explicaciones sobre los distintos fenómenos que ocurren en su entorno,
de estos fenómenos que también son capaces de reproducir en un laboratorio, en la sala de clases, en su entorno en general, y darle una explicación, generarle una inferencia, argumentar con conocimiento científico básico en la medida en que vayan desarrollando este conocimiento en cada uno de los años de escolaridad. Por otro lado, efectivamente, se promueve en las bases a generar una aproximación efectivamente científica de la naturaleza, a aproximarse, pero ya con un razonamiento de observar el fenómeno, de observar no solamente el fenómeno, sino que también el entorno y aquellas variables que en la medida en que se van produciendo son las responsables tanto de la causa del efecto de los fenómenos que se plantean. Por otro lado, este concepto de la actitud de respeto, las bases curriculares, el currículum nacional chileno, promueve un respeto en términos de el cuidado del entorno, el cuidado del medio natural, eso está prescrito en los objetivos de aprendizaje, pero también en la obtención de las evidencias en la medida en que los estudiantes desarrollan su trabajo experimental y no experimental también. Pero sin embargo, cuando muchas veces los estudiantes construyen o replican en laboratorio o en la sala de clase actividades experimentales, obtienen evidencias y el profesor muchas veces le dice, mire, para ser responsables hay que dejar absolutamente esto ordenado y limpio, y en rigor dejan todo absolutamente limpio, pero si se trabajan con reactivos, con ácidos, todas esas cosas muchas veces se van por el caño o por el tubo del desagüe y en rigor hacemos una limpieza en el laboratorio, pero estamos contaminando las aguas que generamos, y de una u otra forma la idea es que el currículum en general sea capaz de promover no solamente la responsabilidad de las actividades que se están promoviendo in situ en el aula, sino que también el cuidado del medio ambiente antes, durante y después de las actividades que se desarrollan. Bueno, contarles que efectivamente los objetivos de aprendizaje mantienen efectivamente la condición también, por así decirlo, de la promoción de actitudes. Estamos hablando de objetivos de aprendizaje actitudinales, que son transversales, que cruzan a todas las disciplinas que están construidas dentro de la ciencia. Hablamos del mundo de la física, hablamos del mundo de la biología, de la química, etcétera. Pero sin embargo, lo importante es también hacer la promoción de las actitudes científicas que generan los estudiantes al enfrentarse al estudio de los fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, la construcción de las bases curriculares, les quiero contar que se ha hecho por un estudio de investigación bastante detallado. Esto dice relación con una revisión con los estándares internacionales. Hemos observado muchos currículums internacionales de distintos países y de distintos estados para entender que Chile, por un lado, no está aislado del concierto mundial en términos del desarrollo del aprendizaje de las ciencias, por un lado. Por otro lado, también sí es importante tener una mirada crítica de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho como país para mejorar de una u otra forma un mejor currículum científico. A partir de eso, nosotros hemos planteado, aquí hay algunos ejemplos de algunos estados y países que hemos ido revisando para poder dar cuenta, bueno, cuáles son los estándares de aprendizaje, cuáles son los objetivos de aprendizaje, las metas que distintos países y estados han estado planteándose en la consideración de que esta revisión que hemos hecho son países que de una u otra forma obtienen resultados bastante satisfactorios en las mediciones internacionales en ciencia. Dicho sea de paso, nuestro país es uno de los países que está mejor posicionado en Latinoamérica en términos del desarrollo del aprendizaje científico. Sin embargo, eso dista mucho, a nosotros queda mucho trabajo para estar dentro de los top 10, por así decirlo, dentro de una media que la OCDE en este caso plantea en los resultados de las mediciones internacionales a nivel global. Eso nos propone a nosotros un desafío de poder prescribir un currículum que sea capaz de garantizar o de movilizar los conocimientos mínimos, básicos, para poder desarrollar nuevos y buenos estándares en términos del aprendizaje en ciencia. A partir de eso, algunos de los países que están ahí y estados son los que se mencionan. Por otro lado, hacer la observación de proyectos
como por ejemplo el proyecto 2061 de los avances del conocimiento científico, que establece benchmarks en términos del desarrollo del aprendizaje de las ciencias. Y por otro lado, hacer la mirada con las pruebas internacionales. Algunos dirán, bueno, TIMSS, PISA mide a la educación media. TIMSS es una medición internacional, para nosotros bastante cercana en matemáticas y ciencias, y particularmente en ciencia, la observación del currículum o del marco, del framework, que es capaz de promover por cada uno de los años y en ese sentido contrastarnos en qué sentido estamos nosotros como país. Bueno, eso es en términos del enfoque, entender esta importancia, esta relevancia del desarrollo del aprendizaje en ciencias y por qué de una u otra forma lo hemos ido construyendo sobre la base de qué miradas, tanto de evidencias nacionales, el currículum anteriores que se han desarrollado en este país, como evidencias internacionales que son las que yo les planteaba para establecer una mejora permanente, una mejora continua del currículum científico. Por otro lado, contarles que las bases curriculares han hecho una reducción en términos de los instrumentos, en términos de la estructura organizacional de las bases curriculares. Es importante entender que los profesores necesitan tener una mirada lógica y sistémica de las ciencias y en ese sentido, antiguamente planteábamos 6 dominios de aprendizaje, 6 ejes, y eso de una u otra forma generaba quizás una falta de operatividad o de cobertura curricular con demasiados ejes. Hemos hecho una reducción también en el entendido de lo que también la evidencia internacional plantea y nosotros en la necesidad como país. La primera es contarles que estos ejes temáticos o dominios de aprendizaje de conocimientos están desarrollados en 3: ciencias de la vida pertenecientes al mundo biológico, ciencias físicas y químicas que unen para estos primeros años de escolaridad la educación general básica, los conocimientos de física y química y que de una u otra forma al estudiante no le interesa si son química o física, sino que lo que le interesa es la exploración y el conocimiento del mundo inanimado sobre ciertos elementos que son claves, como por ejemplo, lo que planteaban delante las exposiciones, el estudio de las transformaciones de la materia, qué ocurre con la energía, qué ocurre con la fuerza y con el movimiento frente a diferentes objetos. Lo mismo ocurre con ciencias de la Tierra y el universo, en el entendido de que nosotros como país somos privilegiados en términos de entender que con nuestro país como contraste geográfico es un laboratorio en sí mismo, con los mejores cielos de observación astronómica, pero también, no sé si el mejor territorio, pero el mejor territorio en términos de movimiento de placas tectónicas, de actividad volcánica, que de una u otra forma nos entrega evidencias inmediatas para la observación de los fenómenos. Bueno. Sobre la base de estos 3 ejes o 3 dominios, existen 2 ejes que son importantes de destacar. Uno que dice relación con las actitudes, con el desarrollo actitudinal científico, que era lo que yo les planteaba adelante, y que las bases curriculares de una u otra manera plantean objetivos de aprendizaje claros y precisos sobre las actitudes que debieran promoverse en el desarrollo de las ciencias, aun cuando también entendemos que en las actividades científicas se generan espacios de trabajo entre pares, trabajos en equipos, y que esos de una u otra forma también permiten la interacción y la construcción de una educación en valores en términos científicos a partir de las actividades que nuestros estudiantes hagan. Por otro lado, el desarrollo de las habilidades de investigación científica. Y este es uno de los focos más potentes que hemos desarrollado en términos de la construcción de las bases, digamos. Queremos hacer un énfasis particular y prescripción de que las habilidades de investigación científica son el motor del desarrollo del currículum. No se trata de que como profesores nos centremos exclusivamente en el desarrollo del conocimiento por el conocimiento, sino está dado por este desarrollo de las habilidades, del saber hacer, de la exploración, de la forma del razonamiento, de la forma del pensamiento, que de una u otra forma los estudiantes el día de mañana vayan construyendo. En rigor, las habilidades de pensamiento científico van a mover los conocimientos, por lo tanto, las habilidades son para nosotros fundamentales. Bueno, ahí está el énfasis, digamos. Vamos de una u otra forma por el concepto que
que vibraba de las habilidades de investigación científica. Algunas de las ideas fuerzas son las que están ahí, ustedes las pueden observar. Las habilidades científicas, primero decir que son comunes a todas las disciplinas que están construyendo el currículum en ciencia. Si estamos hablando del mundo de la biología, estamos hablando del mundo de la química, del mundo de la física, independiente del tipo de eje de contenido, ciencias de la vida, ciencias físicas y químicas, ciencias de la Tierra y el universo, las habilidades de investigación científica son transversales a ellas. No existen habilidades de investigación que son particulares para cada una de estas disciplinas. La ciencia es un todo integrado. Nosotros las ordenamos en términos curriculares, en términos operativos, pero lo que interesa para los niños de educación básica, para nuestros niños, para nuestros estudiantes, es que sean capaces de movilizar estas habilidades en todos estos ejes. Una segunda idea de fuerza tiene que ver justamente con, yo les planteaba, este tema de que se desarrollan en forma transversal, que no implica una secuencia o una prioridad definida. Esto no tiene que ver con que primero hay que ver este tipo de habilidades para después pasar a esta otra. No existe un proceso, por así decirlo, taxonomizado de habilidades. Las habilidades se pueden presentar de una u otra forma en los estudiantes en las distintas actividades y situaciones, problemas que se plantean para el desarrollo del currículum en ciencia. Y por lo tanto esas habilidades hay que intencionarlas, hay que intencionar que el espacio se desarrolle, hay que intencionar que los profesores en la construcción metodológica y didáctica generen esos espacios. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué tipo de espacio y qué tipo de énfasis? Bueno, eso se los cuento inmediatamente en la prescripción de las bases curriculares y algunos ejemplos que vamos a ir dando. Me faltaba decir que efectivamente promueve este pensamiento lógico y crítico. Yo delante ya hablaba del pensamiento crítico, este pensamiento reflexivo, esto que planteaba Piaget en términos de decir, mire, el estudiante cuando recibe información por parte del profesor no puede asumirla como una condición o como una verdad absoluta. Tiene que ser capaz de cuestionarla, no poner en duda al profesor sin duda alguna, pero sí cuestionarla y poder reconstruirla para apropiarse de ella, para que a partir de eso ese aprendizaje sea significativo. Y a partir de esa construcción o de esa variable, por así decirlo, las actividades de ciencia deben promover ese pensamiento crítico, esa forma de razonamiento lógico. Si está ocurriendo este tipo de fenómeno, ¿es a causa de qué? Efecto, causa, efecto sobre los distintos fenómenos que se trabajan y se desarrollan, y a partir de qué tipo de consecuencias o qué sensibilidades, si altero esta variable, qué va a ocurrir con esta otra situación. Ese tipo de cosas, en términos generales, los estudiantes sean capaces de desarrollar. Bueno, quiero contarles que es importante decir esto para las bases curriculares. Uno puede plantear que las bases curriculares sí promueven las habilidades de investigación científica, habilidades por todos lados. Lo importante es que cuando uno construye el instrumento curricular, cuando uno lo prescribe y uno dice, bueno, este es el currículum en ciencia para el país, nos podamos asegurar y garantizar de que estas habilidades están presentes. Por un lado, los objetivos de aprendizaje que están desarrollados en los dominios o los ejes de conocimientos, ciencias de la vida, ciencias físicas y químicas, ciencias de la Tierra y el universo, pero por otro lado también dar cabida a que estas habilidades se pueden presentar como objetivos de aprendizaje independientes de los objetivos de contenido. ¿Me explico? Es decir, las bases curriculares van por dos líneas, las habilidades de investigación en las bases curriculares van por dos líneas. Primero, cuando ustedes observan los objetivos de aprendizaje construidos, hablan de una acción, hablan de un objeto, hablan de un contexto, llamado la acción, la habilidad, está puesta ahí, está prescrita, está explicitada. ¿De qué forma? A partir de estos verbos que ustedes puedan ver, como verbos rectores, por así decirlo, que conjunto al objeto, es decir, al conocimiento y al contexto, si esto es de ciencia, de tecnología, de sociedad, de cada uno de los dominios o ejes temáticos que se plantean, sean capaces de promover este tipo de habilidades, por un lado. Pero por otro lado, también hemos agrupado al principio de cada año, ustedes lo pueden observar y creo que en sus carpetas también existe hacia el final del dossier de documentos que ustedes tienen, están los objetivos de aprendizaje y por cada uno de los años de escolaridad que ustedes vayan presenciando, al principio
están los objetivos de aprendizaje de habilidades de investigación científica. No es que seamos desconfiados y no es que queramos decir, ¿sabe qué? Creemos que es necesario asegurarnos. La verdad es que lo que queremos acá es plantearle al profesor y al docente que por un lado los objetivos de aprendizaje de conocimientos plantean habilidades y están prescritas, que son las medianamente, con estos verbos rectores que están aquí arriba, son las que se plantean, pero al principio de cada año de escolaridad esos objetivos de aprendizaje de habilidades también existen. Y si ustedes los leen con detención se van a dar cuenta que esos objetivos de aprendizaje no poseen un conocimiento particular. No están amarrados, por así decirlo, a un conocimiento de ciencias en particular. ¿Cuál es el objeto de esto? Es que esos objetivos de aprendizaje son capaces, o ustedes, desde la metodología, desde la didáctica, desde la promoción de estos espacios, se pueden desarrollar independiente del eje temático, independiente del dominio científico. Más adelante vamos a ver algunas de las observaciones. Lo que sí es importante es hacerse la siguiente pregunta. Cuando los estudiantes desarrollan actividades, cuando los estudiantes se plantean en el aula, en la sala de clase, se plantean frente a un fenómeno, en general tienden primero, o la idea es que se promuevan ciertas habilidades que tienen mayores énfasis que en otras. Al principio pueden promover la observación, la promoción de preguntas, la formulación de preguntas o inferencias, darse explicaciones, darse posibles respuestas sobre el fenómeno que están observando. Posteriormente a ello, pueden desarrollar exploraciones. Los niños más pequeños de primero o segundo básico son capaces, ellos no van a desarrollar protocolos de investigación, no van a establecer por escrito, mire, vamos a hacer esto y estos pasos primero. No, lo que en general hace un niño es explorar, es ir con las manos a desarrollar. Muchos de ustedes quizás les pasó, a mí, yo cuando era muy pequeño, abría juguetes y los quería abrir, quería saber qué es lo que había adentro por saber, digamos. Eso es exploración pura, desde un objeto tecnológico, pero también existe desde el punto de vista científico esta sensación de que los niños de primero y segundo básico exploran y por lo tanto hay que darle esa opción de exploración. Ya en años superiores podrán desarrollar esta exploración, no es la idea que la dejen de lado, pero esa exploración sea un poco más formal. Establecen protocolos de investigación, que planifiquen, que conduzcan la investigación. Ya hacia el final de estos tipos de estudios, lo importante es que obtengan esa evidencia, es decir, información, que obtengan patrones, que sean capaces de identificar qué está ocurriendo en ese fenómeno, qué elementos son importantes y cuáles no son importantes, que sean capaces de discriminar, y a partir de esa información ellos sean capaces de concluir y comunicar. Si uno hace ese análisis, cuando uno observa los objetivos de aprendizaje por cada uno de los años de escolaridad, se va a encontrar que entonces esas habilidades están agrupadas en 3 etapas o 3 fases. No es, nuevamente insisto, que sean secuenciadas, una necesariamente implica la otra, pero sí es importante reconocer que estas etapas en las actividades científicas se dan y se desarrollan. Esas etapas nosotros las hemos llamado, en términos generales, como verbos rectores en general. Quiero hacer hincapié en esto, no son objetivos de aprendizaje estas etapas, son solamente las categorizaciones. Adentro de cada una de estas categorías están los objetivos de aprendizaje. Existe observar y preguntar como primera etapa, que es lo que yo les planteaba, experimentar en los niños de primero y segundo básico, este tema de lo que yo les planteaba, de no van a plantear una investigación formal, para después, en los años más avanzados, en forma progresiva, ahí esta exploración se mantenga, pero a partir de un constructo formal, una planificación, una conducción de la investigación, y que a partir de ello sean capaces de manipular instrumentos, que sean capaces de obtener la información que se requiere, que sean capaces de hacer buenas mediciones, que resguarden este tema de la prevención o el cuidado de la seguridad o prevención de riesgos en la medida en que están trabajando las actividades experimentales, y ya después, como les planteaba, analizar las evidencias y comunicar. Para nosotros en ciencias es interesante y es fundamental el desarrollo de la evaluación y la comunicación. La comunicación en términos de informar lo que se está estudiando, lo que se está desarrollando.
¿A cuántos de ustedes acá presentes, cuando desarrollaron actividades de laboratorio con los estudiantes, le decían a los estudiantes más pequeños, a nuestros niños, haga un informe de laboratorio, concluya? Y los estudiantes concluían: lo hemos pasado muy bien en el laboratorio. Bueno, no estamos diciendo que no sea así. Lo que estamos diciendo en rigor es que la idea es que lo pasen bien, pero las conclusiones estén basadas en la evidencia que están trabajando sobre el fenómeno en estudio. Bueno. Aquí hay algunos objetivos, no los voy a leer, esto es solamente para exponer. Estos son los objetivos de aprendizaje de las habilidades de investigación científica que se plantean en segundo básico. Si ustedes observan, los objetivos no son estas etapas, sino que son efectivamente los que están. Las viñetas quedaron medias desordenadas, pero dice relación con lo que está aquí adentro. Lo que está adentro de cada una de las etapas. Y puede decir, por ejemplo, en la etapa de observar y preguntar, explorar, observar y formular inferencias y predicciones en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno. Si uno lo observa y uno hace un análisis crítico ahí, no hay conocimiento duro, por así decirlo, o erudito de la ciencia. No. Pero sí estamos hablando de la promoción de habilidades. Estamos hablando de que exploren, de que observen, de que formulen inferencias, de que establezcan predicciones. Eso sí lo pueden hacer al principio. Y así sucesivamente. Está la experimentación y está el analizar la evidencia y comunicar. Algunos de los ejemplos que pudiéramos desarrollar es ese que está ahí. Si no se lee, yo se los leo con mucho gusto. Dice: utilizan un termómetro para medir la temperatura ambiente a la sombra, expresándola en grados Celsius. Con la ayuda del docente responden preguntas como: ¿por qué la temperatura ambiente se debe medir a la sombra? ¿Es útil cualquier termómetro para medirla? Finalmente, en forma individual, responden de manera oral: ¿qué puedes concluir de la experiencia? Cuando uno observa esta idea de actividad, no estamos diciendo que es la actividad dura, sino que es la idea, es la médula de la actividad. Aquí se plantean preguntas. El colega de Estados Unidos planteaba justamente eso, la intencionalidad de preguntas, que dice relación con preguntas que detonen este pensamiento lógico y crítico. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Bueno. Contarles que los objetivos de aprendizaje, las bases promueven actitudes, desarrollos actitudinales, que son los que están ahí presentes. Desarrollar la curiosidad y el interés, el estilo de trabajo riguroso, asumir responsabilidades, el trabajo en equipo. Por otro lado, darle las estructuras de los ejes temáticos. Y con esto voy a ir concluyendo por un tema de tiempo, simplemente contarles que en las ciencias de la vida sí se plantean grandes ideas, como lo que se ha planteado en las exposiciones anteriores, que dice relación con el estudio de los seres vivos, medio ambiente y el cuerpo humano, como ideas fuerzas. Ahí ustedes pueden observar el estudio de la vida, las interacciones, la naturaleza, los sistemas corporales, la salud humana y el cuidado del cuerpo, básicamente. Lo que está más pequeñito ahí tiene que ver con los conocimientos. Cuando uno observa desde el punto de vista de las ciencias físicas y químicas, el estudio de los fenómenos naturales y el estudio de la naturaleza, con las ideas que aquí, las grandes ideas que también se plantean. La energía y sus cambios, la fuerza y sus efectos, las transformaciones, etc. Y finalmente contarles que en la Tierra existen también la Tierra puesta en el universo, el estudio interno de la Tierra y la Tierra puesta en el universo a partir de los fenómenos, las características, su estructura y relación con el universo. Lo que sí me es importante, y no me voy a ir antes de decir esto, que es importante plantearles que existe en las bases curriculares énfasis que son nuestro valor agregado. El primero tiene que ver con la salud y el autocuidado a lo largo de los 6 años de escolaridad, establecer en forma progresiva el cuidado de la salud y la higiene en cada uno de nuestros estudiantes. El concepto de sistema reproductor y de autocuidado, el estudio de las drogas, la educación, la prevención de las drogas y la educación sexual está dada hacia ya sexto básico, el uso responsable de los recursos en términos de educación ambiental, el lenguaje en ciencias naturales, como yo les planteaba, es importantísimo desde el punto de vista del análisis y la comunicación de las evidencias, y la integración con la ciencia y la tecnología. Finalmente, bueno, la idea es que
en general, los objetivos de aprendizaje sean capaces de relacionarse con los objetivos de aprendizaje de habilidades. Y a partir de este cruce, seamos capaces también de desarrollar didácticamente la construcción de diversas actividades. De esta forma, este es un ejemplo y con esto concluyo. Los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir. Y aquí hablamos de algunos órganos de los sistemas corporales. Las bases, en su instrumento curricular llamado programa de estudio, plantea indicadores de evaluación en el entendido que los indicadores son los desempeños observables que debieran desarrollar nuestros estudiantes en la medida en que ellos evidencian un acercamiento al objetivo de aprendizaje. A partir de eso, si ese es el objetivo de aprendizaje, ustedes pueden observar los verbos puestos ahí en modo presente indicativo, identifican la ubicación de algunas partes del cuerpo humano, dibujan la posición relativa, describen la función básica, explican que los músculos ocurren tales e iguales fenómenos y a partir de esos desempeños se construyen actividades. Estas actividades están relacionadas y se pueden efectivamente con los indicadores de evaluación que yo les planteé adelante y que promueven estos objetivos de aprendizaje. La verdad es que uno puede hacer la pregunta siempre cuando se construyen estas actividades, cuáles son las habilidades que se promueven. Eso no hay nunca que dejar de preguntárselo. Los conocimientos es más que claro. Lo importante es que nosotros como docentes seamos capaces de evaluar estas actividades, las habilidades y que las habilidades efectivamente estén presentes.